Buenas tardes, alumnos. Vamos a ver la clase de hematopoiesis. Son sinónimos hematocitopoiesis, hemopoiesis, como se ve escrito de las dos maneras. Con el prefijo vamos a definir la serie o línea celular que vamos a estudiar o mencionar, y con el sufijo poiesis nos referimos a desarrollo o maduración. En la médula ósea, entonces, va a ocurrir este proceso. La médula ósea es un tejido conectivo especializado, está compuesto por un estroma que ya hemos dicho que está compuesto por fibras reticulares, lo que antes se llamaba tejido conectivo reticular, y son fibras colágenas entonces de colágeno tipo 3, que se tienen que teñir con tinciones que tienen afinidad por plata o que se llaman de impregnación argéntica. Y en su componente celular vamos a tener las células madre hematopoyéticas y distintas células de maduración en distintos estados de maduración. Tenemos entonces un corte histológico aquí a la izquierda superior de médula ósea. Está en los espacios del hueso esponjoso. Aquí esto es una trabécula ósea, esto rosado que se ve acá. Y en el espesor vamos a tener el tejido hematopoyético con células, como decimos, ya dije, células madre, células de maduración, y están acompañadas de una proporción variable de células adiposas, que son estas gotas blancas que se ven aquí, que son precisamente adipocitos. La tinción para fibras reticulares que tenemos acá abajo nos muestra entonces el diseño del estroma. ¿Dónde está localizado? En las diáfisis de huesos largos y en huesos planos. Aquí aparece dibujado el fémur y de ahí agrandado, y para ver el detalle, como en todos estos espacios que se ven acá es en donde vamos a tener alojada médula ósea, pero también la tenemos en huesos planos como el esternón, y una localización mucho más accesible a la clínica, que es el hueso ilíaco, que es el que permite entonces la toma de muestra cuando uno quiere estudiar médula ósea y coloca al paciente en la postura que ustedes observan en la imagen inferior derecha. Durante el desarrollo intrauterino comienza este proceso de hematopoiesis, y inicialmente es solo eritropoiesis. En el primer trimestre del embarazo vamos a tener actividad hematopoyética en el saco vitelino. Aparece aquí mostrado entonces el embrión y en el saco vitelino. En este gráfico de la derecha superior vemos entonces la curva, como inicialmente es el saco vitelino el que tiene la actividad hematopoyética. Las actividades aquí a veces se superponen un poco. Ya se habla así en el segundo trimestre, que comienza a haber actividad en el hígado principalmente, y se menciona una pequeña actividad en el vaso. Aquí estos son meses, y vamos a tener entonces entre los 2,5-3 meses hasta más o menos los 5 o 6 meses, aquí hay actividad del hígado para formar células sanguíneas. Y a partir del quinto mes sí comienza a haber actividad en la médula ósea. Ven que ustedes que se superponen aquí las actividades de los diferentes órganos, y la médula ósea se hace cargo ya a partir del sexto mes, casi exclusivamente hasta la vida adulta. En esta foto histológica del extremo inferior derecho, lo que tenemos son eritroblastos, que al ser inmaduros aún tienen núcleo, pero tienen un citoplasma bien rosado, bien eosinófilo. Se divide esto en fases, y la fase mesoblástica es la primera, en las primeras semanas de vida, en que el saco vitelino es el que tiene el control de la hematopoiesis.
Pasamos después a la fase hepática y esplénica, más o menos desde el tercer mes de vida, y aquí sabemos entonces que el hígado es el principal y que hay menor actividad en el vaso. Y la última es la fase mieloide, ya cuando se hace cargo la médula ósea desde el quinto mes aproximadamente hasta adelante hasta la vida adulta. En el saco vitelino entonces vemos aquí, esto es un corte histológico, en que vemos la presencia también de eritroblastos. Tienen núcleo todavía. Un corte de hígado, también es un hígado fetal. Acá a la derecha tenemos hígado adulto con bajo aumento, con más aumento, y la estructura es en trabéculas. Estas más rosadas son las células hepáticas, que son las mismas que están acá, y entre los hepatocitos aquí hay estos grupos de células muy oscuritas, de núcleos muy oscuros, y estos son focos de eritropoiesis. Otro corte de hígado fetal y focos de hematopoiesis en una médula ósea en un feto de 19 semanas. Aquí la médula ósea, estos son trabéculas óseas de nuevo, acá, y tenemos la presencia aquí de células hematopoyéticas. Una médula ósea primitiva, o sea, anteriormente va a tener la imagen aquí del hueso y poca actividad todavía de hematopoiesis. Existe la médula ósea activa, que es la médula ósea roja, que es la que nos sirve funcionalmente, y el recién nacido tiene 100% de esta médula ósea roja. Pero existe también la médula ósea amarilla, que es de escasa actividad o inactiva, y es la que tiene mucho más cantidad de adipocitos. A eso me refería cuando hablaba de la proporción variable de células adiposas en la médula ósea, porque esto es un proceso dinámico y tiene mucho que ver con la edad del paciente y también con la demanda que haya de células hematopoyéticas. Ya desde los 6 años va a aumentar la cantidad proporcionalmente de tejido adiposo y se va a ir disminuyendo la proporción de células hematopoyéticas, entonces vamos a tener ahí una celularidad que va a haber que evaluar según la edad del paciente. Ahora, la médula ósea amarilla inactiva también por estímulo puede ser reversible y transformarse en médula ósea activa. Aquí tenemos cortes histológicos de médula ósea, estos dos de arriba y de abajo. Las células hematopoyéticas morfológicamente son muy poco distinguibles entre sí, pero lo que sí vamos a distinguir son estas células que están marcadas con flechas, que son megacariocitos, grandes células con núcleos lobulados que parecieran multinucleados. Tenemos aquí un corte transversal de un hueso largo y vemos entonces en su interior la médula ósea y tiene una buena proporción de tejido adiposo aquí. Un corte de médula ósea de adulto teñido con una técnica para retículo, para ver fibras reticulares. Esto también sirve para estudiar situaciones fisiológicas y condiciones patológicas, porque esto se va a modificar eventualmente en algunas patologías y va a hacerse, por ejemplo, mucho más intenso el reticulado, mucho más abundante. En la médula ósea tenemos que identificar un compartimiento vascular, que es un sistema de red de capilares llamados sinusoides, y un compartimento hematopoyético en donde tenemos las células que están en maduración propiamente tal. El sinusoide, como explicación, ya que no hemos visto todavía circulatorio, es un tipo de capilar de lumen grande, irregular, deformado y de trayecto sinuoso, de ahí viene su nombre de sinusoide, que generalmente va a estar compuesto por la célula endotelial,
sigue siendo un vaso sanguíneo, así que tiene endotelio, y la lámina basal va a estar discontinua si la tiene o va a carecer de ella, o sea, va a estar ausente. Y la permeabilidad que tiene entre las células y al no tener esta lámina basal tan estrechamente cerrada, es amplia y permite el paso de partículas de gran tamaño y células incluso de gran tamaño. Aquí tenemos un sinusoide cortado en forma longitudinal, que está entre entonces el parénquima. El compartimento vascular, entonces, que se va a ramificar a partir de la arteria nutricia, que llega entonces hasta el centro del hueso, en un hueso largo, como arteria medular, envía arterias radiales hacia la periferia y que estos se van a ir ramificando entonces en pequeños capilares. Ya en el trayecto de regreso vamos a tener entonces esta red capilar aquí que es sinusoidal, que van a desembocar en este seno central que finalmente termina como vena emisaria. Si aumentamos aquí territorio de capilares, lo que vamos a ver aquí entonces son los sinusoides compuestos por las células endoteliales, lúmenes grandes, y están acompañadas por células propias del estroma medular, que son estas células reticulares adventicias o adventiciales. Y estas son las células encargadas de la síntesis de los componentes del estroma de la médula ósea, entonces específicamente de las fibras reticulares. Aquí en este esquema de la vascularización tenemos de nuevo el hueso, la arteria nutricia y la vena, que la vemos agrandada aquí hacia la derecha. La arteria nutricia entonces la tenemos aquí, va a enviar sus ramitas, se van a ramificar y estas van a regresar entonces desde la periferia hasta la vena central como capilares. Va a haber entonces un contacto de capilares arteriales a capilares de tipo sinusoidal venoso, y al aumentar este capilar que viene aquí señalizado, está su composición por la célula endotelial. Vamos a tener células reticulares, aquí la célula adventicial es la misma que ya les había mencionado, y células hematopoyéticas que están en maduración. También tenemos ahí un adipocito que está esquematizado. Como dijimos que las células endoteliales tienen espacios intercelulares bastante amplios, son uniones muy laxas, hay pasaje entonces a través del endotelio y eso permite migración de células de gran tamaño como macrófagos, también neutrófilos pueden pasar a través entonces de estas uniones. Y aquí hay una célula que están mostrando que está pasando entre dos células endoteliales. El compartimiento hematopoyético está aquí esquematizado con sinusoides cortados longitudinales, transversales o más oblicuos. Entonces aquí hay células endoteliales que están revistiendo estos capilares, hay tejido adiposo que también está presente y hay compartimientos hematopoyéticos. Entonces aquí se muestran entonces las células agrupadas con poca definición entre sí, salvo los megacariocitos. Miren, aquí está el megacariocito, como hemos dicho, que se dispone cercano a un sinusoide y que envía parte de su citoplasma y lo va fragmentando aquí en la circulación del sinusoide. Otro elemento que hay aquí interesante es el islote eritroblástico, que también lo mencionamos más adelante, que corresponde a un macrófago que está a cargo de fagocitar
los elementos que se eliminen, y aquí específicamente son los núcleos de los eritroplastos al momento de madurar, en que tienen que eliminar su núcleo para transformarse en eritrocitos maduros. Ahí tenemos otro corte de médula ósea, la trabécula ósea y el tejido con las células hematopoyéticas o megacariocito ahí. Acá de nuevo la trabécula ósea, otra trabécula y el tejido hematopoyético con una cantidad variable de adipocitos. Una tinción con plata para ver el estroma nuevamente. En este estroma ya sabemos entonces que tenemos una matriz que es rica en fibras reticulares. Vamos a tener también proteoglicanos y muchas glicoproteínas de adhesión. Se mencionan aquí entre otras fibronectina y laminina. Las células, las principales y propias de aquí son estas células reticulares adventicias o adventiciales, pero también sabemos que hay macrófagos, que hay adipocitos, están las células endoteliales. Entre matriz y las células es importante que aquí hay una actividad muy rica en cuanto a la formación de lo que se llama microambientes, que van a ir dirigiendo a cada línea celular en su maduración. Y entonces hay una comunicación muy amplia entre las células, el estroma y las células del estroma para que vayan definiendo su maduración de inicio hasta fin. Aquí está el islote eritroblástico que les decía, el macrófago, grande aquí la célula con su núcleo, y tiene entonces aquí fagocitados los núcleos de eritroblastos, primero que han ido eliminando el núcleo. El megacariocito de nuevo, que esto ya lo hemos explicado, cómo está dispuesto en el sinusoide y emite prolongaciones del citoplasma que las va degranulando. Los granulocitos, ellos son células con movilidad propia. Eso ya también lo dijimos. Y en momentos todavía de estar en inmaduro, está alejado de los sinusoides, no necesita estar tan cerquita, porque al adquirir su movilidad, él se va a poder desplazar y ir a la circulación. Aquí está el concepto de celularidad, que va a ir disminuyendo, entonces al ir avanzando la edad se va aumentando el porcentaje de células adiposas y disminuyendo el porcentaje de células formadoras de células sanguíneas. Puede hacerse un cálculo estimativo, pero hay una fórmula que han diseñado que es partir de 100 y restarle la edad de la persona, del paciente, y con eso vamos a tener un porcentaje de la celularidad que va a tener. Entonces, si una persona tiene 30 años, va a tener más o menos un 60-70% de su celularidad. Ya con mayor de 70 años, ya va a ser siempre 30 o menos el porcentaje de células hematopoyéticas. Las células madre son células pluripotentes. Vamos a tener, son muy escasas y están en maduración muy poco, o sea, en división, perdón, en muy bajo porcentaje. Lo que sí pueden ellas ser estimulables con algunos factores de estimulación de colonias específicamente, y con eso inducir la maduración. Las podemos reconocer con técnicas de inmunohistoquímica, y aquí, si se acuerdan del sistema CD, que era Cluster of Differentiation, vamos a poder diferenciarlas con, marcarlas con CD34. Ya en estadios más maduros, este CD34 no se expresa. Las células madre
las pluripotentes y todavía las primeras líneas de células madre pueden marcar con CD34. En este esquema, que se ve como complejo, tenemos explicado en realidad toda la maduración de células en la médula ósea, de la célula madre pluripotente, la stem cell pluripotente. Vamos a tener originadas aquí dos células madre de línea linfoide y de línea mieloide. Aquí ven ustedes esta sigla, la CFU, son todas siglas del inglés, que significan unidades formadoras de colonia. Esta unidad formadora de colonia linfoide es multipotente porque puede originar todavía más líneas celulares y va a originar al progenitor de células B y al progenitor T, que estas ya son unipotentes. La célula madre mieloide es la CFUGEMM, con 2M, es multipotente también y esta genera todas las otras líneas celulares. Para obtener granulocitos, macrófagos, está la CFU-GM bipotente, porque todavía origina una unidad formadora de colonias granulocíticas. De ahí tendremos neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Y la unidad formadora de colonia monocítica, que va a originar monocitos, y después macrófagos. Para la línea eritrocítica se ha identificado todavía y en los textos aparece esta BFUE, que es anterior a la CFU y le llaman unidad formadora de estallido, que va a proliferar con fuerza, dice, en cultivos. Y de esta BFUE vamos a tener después la CFUE y toda la línea de maduración eritrocítica hasta el eritrocito maduro. Y de la misma madre mieloide vamos a tener la CFU-MEG, una unidad formadora de colonias megacariocíticas, también unipotente, que es la que va a originar los megacariocitos para obtener finalmente plaquetas. Tenemos entonces en todas las que son células madre aún, células progenitoras multipotentes. La pluripotente entonces sería la que origina todo, las otras serían multipotentes y después ya tenemos las células comprometidas con una línea celular definida, pero todavía en maduración, y finalmente las células maduras. Morfológicamente podemos aquí distinguir un segmentado, que lo más probable es que sea un neutrófilo, y aquí entre las otras células la verdad que no nos queda tan claro qué célula sería por morfología. Eso es necesario entonces otro tipo de técnicas para identificarla. Para la línea eritrocítica tenemos aquí entonces esta BFUE, que es la célula más primitiva que se ha identificado. Se le describe pequeña capacidad de autorregeneración, puede entrar en división celular, en ciclo celular en un 10 a 20%, y de ahí obtener, si según el estímulo, gran cantidad de colonias en 14 días. Todavía esta célula se puede marcar con CD34. Y vamos a tener después de eso entonces toda la maduración de la línea en eritroblastos, varios ciclos que los vamos a ver con detalle hasta la célula roja madura. Y lo que se ve acá abajo son los factores de crecimiento, también siglas en inglés, son factores de crecimiento específicos de alguna línea celular. Y esta que aparece acá abajo, que es la eritropoyetina, que se acordarán que la mencionamos dentro de las globulinas, que es un factor importante de estímulo para la línea eritrocítica. La unidad formadora de colonia eritrocítica, que deriva de la BFUE, son un poco más diferenciadas y están más porcentualmente en ciclo celular. Es la última célula madre eritroide, como dice ahí, y va a originar entonces todos los eritroblastos que van a seguir en división. La caracteriza lo que aparece aquí en negrita, que tiene gran cantidad de receptores para eritropoyetina. Entonces esta es la célula altamente estimulable en caso de requerimiento a nivel del organismo para formar
más eritrocitos. Se la puede marcar con esto que se llama glicoforina A y expresa un poco menos de CD34. ¿De dónde se origina esta eritropoyetina? Se origina de células intersticiales del riñón que tienen receptores para la hipoxia. Entonces, la estimulación de estos receptores de estas células va a desencadenar la liberación de mayor eritropoyetina a la circulación sanguínea, que después va a llegar entonces a las células de la médula ósea. Aquí está esquematizado la eritropoyesis. Desde la CFUE vamos a tener distintos estadios de eritroblastos. Inicialmente es el proeritroblasto, una célula de 16 a 20 micrones de cromatina, un núcleo, como ven aquí, grande todavía, cromatina dispersa con nucleolo visible y un citoplasma muy basófilo. Pasamos después al eritroblasto basófilo, que se le describe de un rango un poquito menor hasta 17 micrones, núcleo grande todavía. La cromatina se hace grumosa y desaparece el nucleolo y el citoplasma sigue siendo muy basófilo. El eritroblasto policromatófilo va a tener un tamaño un poquitito menor, 12 a 15 micrones, último que se divide por mitosis, y cromatina muy condensada, el núcleo empieza a ponerse más excéntrico y el citoplasma empieza a verse verdoso, y eso se atribuye este color verde a que se inicia la síntesis de hemoglobina en esta célula. Después pasamos al eritroblasto ortocromático, con el núcleo ya muy condensada la cromatina, bien excéntrico dispuesto, y el citoplasma comienza a verse rosado. Y esta célula, que es un poquito menor, de 8 a 12 micrones, va a eliminar el núcleo. Y va a quedar entonces este citoplasma que tiene ya hemoglobina, y todavía le quedan estos granitos azules que son en realidad ribosomas, y va a pasar a ser lo que se llama reticulocito. El reticulocito es una célula inmadura, pero ya que puede ser liberada a la circulación sanguínea en caso de mayor demanda, y de hecho en los hemogramas se mide el porcentaje de reticulocitos para evaluar, por ejemplo, respuestas a tratamientos en anemias, en muchos casos de ese tipo. Aquí tienen el reticulocito. Tiene entonces una red de ribonucleoproteínas. Se tiñen mejor, para observarlos mejor, con esta tinción que aparece ahí, que es el azul brillante de Crecil. Entonces, ante un estímulo de eritropoyetina, vamos a esperar encontrar reticulocitos en un extendido. Cumpliendo su ciclo vital, los glóbulos rojos dijimos que debían ser destruidos y van a ser entonces reconocidos como envejecidos por los macrófagos del vaso y del hígado, y se van a eliminar entonces. Pero aquí se reutiliza todo, se recicla absolutamente todos los componentes. Va a haber entonces gran contenido de hierro ahí, que se va a unir a la transferrina, que se va a devolver a la médula ósea, y va a quedar otra parte como reserva en los macrófagos, como ferritina y hemosiderina. Los componentes que no son fierro, como los de pigmento, bilirrubina, se transforman entonces en esto, y la globina, que es un aminoácido, se devuelve al pool de aminoácidos para ser también reutilizada. Para la serie blanca tenemos aquí la granulopoiesis específicamente, y esta va a ser común para los tres tipos de granulocitos. Desde el hemocitoblasto, que es la unidad formadora de colonias todavía, vamos a pasar a un mieloblasto, que es una célula que todavía tiene
un núcleo completo, digamos, que se ve oval, el citoplasma basófilo y todavía no se le reconoce gránulos. Vamos a pasar a un promielocito con todavía un citoplasma basófilo y que empieza a esbozar gránulos de tipo azurófilo. Y de aquí el citoplasma debe irse ya perdiendo y la cromatina se debe ir dispersando de a poco, pero vamos a tener muchas mitosis aquí todavía y de ahí vamos a pasar a la fase final en que se va a diferenciar en los distintos granulocitos. De ahí ya el pasaje entonces no es común y es propio para cada célula. Y aquí tenemos la neutrófilopoiesis, que aquí el mielocito neutrófilo es el primero que ya va a tener gránulos específicos. Hay basofilia todavía leve del citoplasma y la cromatina se hace gruesa. El metamielocito neutrófilo ya muestra el núcleo que se hace un poquito más excéntrico y se torna en forma arriñonada. Y finalmente vamos a tener el neutrófilo maduro con el núcleo segmentado. El mielocito neutrófilo es el último que va a tener divisiones mitóticas. ¿Dónde pueden determinarse ya los gránulos? Es en el metamielocito por observación. Se pueden buscar y determinar en el mielocito, pero donde se pueden observar claramente ya es en la etapa siguiente. Para el eosinófilo es lo mismo, mielocito eosinófilo, último que sufre división mitótica. El metamielocito, que ya tiene el núcleo en banda, y el eosinófilo, finalmente ya con el núcleo segmentado. Como ven aquí, los gránulos es un poco lo mismo. También en el metamielocito, en que ya se pueden identificar los gránulos propios del eosinófilo. Para basófilo, también lo mismo, mielocito basófilo, metamielocito basófilo. Aquí lo que se desarrollan son estos gránulos metacromáticos específicos y finalmente tenemos el basófilo maduro. Para la serie monocítica tenemos entonces nuestra célula madre bipotente que va a recibir entonces estímulos de estos factores de estimulación de crecimiento. Y vamos a tener entonces la unidad formadora de colonias de monoblastos, monocito monoblasto primero, después promonocito. El promonocito es una célula ya de gran tamaño, que el núcleo se forma excéntrico y arriñonado, todavía se divide por mitosis hasta obtener el monocito. El monocito entonces va a pasar a la circulación sanguínea y se habla ahí de 16 horas antes que migre hasta los tejidos donde cumple su ciclo vital y función. Fotos ahí de monoblastos y promonocitos y monocitos maduros. Para la línea megacariocítica y la trombocitopoiesis, entonces lo mismo, tenemos nuestra unidad formadora de colonias, que de la multipotente va a pasar a la CFU-MEG, a la unidad formadora de colonias de megacariocitos, que sufre aquí la célula lo que se llama endomitosis, o sea, hay división del núcleo sin fragmentación del citoplasma, entonces vamos a obtener este gran núcleo polipoide multinucleado y la célula de gran tamaño ya en estadio de megacarioplasto y después ya de megacariocito maduro formador de plaquetas que aparece aquí, que libera plaquetas y que también cumple un ciclo vital y después se transforma en megacariocito viejo residual y fagocitado. Fotos ahí de megacarioblastos, megacariocitos. Esta diapositiva es para
dar el concepto nomás de que la celularidad de la médula ósea supera con creces la celularidad de la sangre y que es entonces una reserva importante de células para la circulación sanguínea. Y en este cuadrito también dejar claro las diferencias que hay entre la actividad metabólica y mitótica y la distinción morfológica de las células que son madre pluripotente, de las células que son comprometidas de línea y las células maduras. Las células madre pluripotentes no las vamos a distinguir morfológicamente, ya lo dijimos, y tiene baja actividad mitótica. Las células que son comprometidas de línea, en realidad estamos hablando de los blastos, van a tener una diferenciación en evolución y van a tener sí gran actividad mitótica, aunque ellas mismas no sean autorrenovables, y son abundantes en la médula ósea, y las células maduras ya con la morfología típica ya pierden la actividad mitótica y van a estar entonces listas para ir a la circulación. Para la regulación de la eritropoyesis, ya habíamos mencionado la eritropoyetina, que está sintetizada por las células intersticiales renales, que tienen entonces estos receptores para la hipoxia y aumentan entonces la síntesis y liberación de eritropoyetina, que va a llegar entonces hasta la médula ósea. Principalmente entonces la unidad formadora de colonias eritroblásticas y algunos proeritroblastos van a tener receptores entonces para estimularse y aumentar el proceso de eritropoyesis. Hay otros elementos de regulación y se habla del factor de células madre, que se le ha dado este nombre de ligando c-KIT, que estimula intensamente las células madre en forma temprana. Se le atribuye también la liberación de este ligando c-KIT a fibroblastos, a células estromales, estas células reticulares adventiciales y células endoteliales. Y se puede potenciar con estos otros factores estimulantes que son las interleuquinas, que también las vamos a mencionar ahora. La IL-3, interleuquina 3, es el multifactor de estimulador de colonias que lo produce el linfocito T helper y se piensa que también las células estromales, y que va a hacer estimular las células madre mieloides. Después hay otros factores que estimulan más específicamente la bipotente, célula bipotente, que origina granulocitos macrófagos, que lo produce la célula estromal y el linfocito T activado. Un factor estimulante de granulocitos, también de la célula estromal y de macrófagos, y el factor estimulante de macrófagos, que lo produce la célula estromal. Aquí los mencionamos de nuevo en realidad, y también la trombopoyetina para la línea megacariocítica, que va a estimular entonces la maduración de megacariocitos para obtener plaquetas. Y en este cuadrito trato de resumir lo mismo. Está la citoquina, que es lo mismo que el factor de estimulación de colonias, con sus nombres. Aquí ven entonces que las interleuquinas corresponden a veces a estos mismos factores estimuladores de colonias. El origen, la célula que lo produce, y la célula blanco.
O sea, a qué célula van dirigidas. Esa es la clase de médula ósea.